embargo, la crisis económica y sanitaria del COVID-19 ha impactado a todos los comercios en México y el resto del mundo. Esto ha obligado a los mercados públicos a replantear de manera urgente sus estructuras de costos y fuentes de ingresos para poder continuar con sus operaciones y navegar ante la incertidumbre actual. ¿Qué tanto la pandemia ha afectado a los mercados de abasto del país? ¿De qué tamaño es el impacto? La pandemia solo aceleró una crisis de un sistema de abastecimiento que ya existía con anterioridad. ¿Cómo se vive el regreso a la nueva normalidad en estos espacios? Para entender este tema y llevarlo al siguiente nivel, nos acompaña Edgar Mendieta, quien es abogado por la UNAM, ha sido secretario técnico de la Comisión de Población, secretario técnico de la Comisión Especial sobre Migración en la Cámara de Diputados, director general del despacho Mendieta y Sánchez Asociados, asesor jurídico para la conformación de asociaciones civiles, principalmente de jóvenes y comerciantes, fundador y presidente del Consejo de Organizaciones de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México, socio fundador y actual presidente de Poder Civil, Asociación Civil. Edgar, bienvenido. Pues, ¿quién más que tú, que además estás en el lugar donde ocurren muchas de las transacciones más importantes de este país y que nos permite tener un abastecimiento? Bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Gusto saludarte, gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden, amigo. Pues, ¿qué tal? Primero los incendios y luego la pandemia. ¿Qué tanto ha afectado esto, pues, a los mercados públicos, no? Tú estás ahorita en el mercado de la Merced, si quieres hablamos un poco de ello, pero ¿tú cómo ves este panorama? Sí, mira, ahorita que estamos aquí en el mercado de la Merced, como te mostraba hace un rato, estamos en el sitio. Este es el mercado de la Merced, es la puerta 19. Actualmente estamos batallando con el tema de la reconstrucción. La parte de atrás de mí es donde se quemó hace 7 años, en el incendio de 2013, y que apenas están terminando una de las etapas de este incendio que de esta reconstrucción que se ha postergado muchísimo. Me decías el tema de la pandemia, el tema de los incendios. Este año que terminó con varios incendios, y también el que inició con muchos incendios. Fueron 6 incendios en diferentes mercados de manera muy extraña en 2 meses. Se quemaron 6 mercados: la Merced, el mercado San Cosme, el mercado Morelos, varios mercados, ¿no? Para no omitir alguno. Se quemaron algunos de una forma muy extraña, no supimos cuál fue la razón. Creemos que fue falta de mantenimiento. Esos fueron los dictámenes técnicos que salieron por fallas en la infraestructura eléctrica. Oye, pero esa falta de mantenimiento ya ha estado presente en diversas ocasiones, porque el incendio del mercado de la Merced fue hace 7 años, ¿no? Y fue un incendio que pues tuvo consecuencias desastrosas para muchos locatarios, ¿no? Y después de ahí, uno pensaría que se hubiera rearticulado un plan, pues, que pudiera paliar o prevenir futuros eventos, y me parece que no ha sido así. Por eso hasta a veces pensaban en conspiraciones y complots, porque, pues, ¿cómo era posible que de manera simultánea se dieran estos incendios en otros espacios públicos? Y a mí no me gustan las ideas de conspiración ni nada, pero me parece lamentable que estos espacios pues tengan consecuencias desastrosas que afectan a los propios locatarios. No sé cómo lo ves. Sí, en la administración anterior, en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, sí hubo, nosotros hemos definido un término que hemos homologado, el de violencia estructural, que han planteado principalmente quienes se dedican a los temas de género, la violencia de las instituciones hacia un ente específico, ¿no? En este caso, los comerciantes. Nosotros hemos identificado la violencia estructural desde la administración anterior, en donde los mercados fueron relegados. Sí hubo una falta de políticas públicas de mantenimiento y un crecimiento desmedido de las tiendas de conveniencia. Esa lucha desigual entre los Oxxos, los 7-Eleven, los 3Bs, etcétera, que ponían justamente frente a los mercados públicos, y el tema de la lucha por los inmuebles. Incluso hubo ataques frontales. Por ejemplo, el mercado Peña Manterola, querían desmontarlo, querían demolerlo para poder hacer un centro ahí de transmisión multimodal y hacer vivienda arriba de ese mercado. Obviamente los compañeros se opusieron
y lograron detener ese proyecto. Varios compañeros de ese mercado se pusieron en contra. El Peña Manterola es el mercado que se conoce como Mercado Tacubaya, que está justamente a la salida del metro Tacubaya. Y así en varios otros espacios, la Merced también fue uno de ellos. Cuando el incendio de hace 7 años, se nos planteó un proyecto por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, justamente, que tenía como, se llamaba Programa Integral de Rescate de la Merced, y como centro nodal del rescate estaba la intención de destruir varios mercados de alrededor. Solamente quedaría la nave mayor en medio y una plazuela enorme alrededor, destruyendo el mercado de flores, el mercado de anexo, el mercado de comidas, el mercado de carnes lo querían convertir en un mercado gourmet, y nada más que el mercado Paso a Desnivel también lo quitarían, y algunas plazas de alrededor. Su proyecto integral de rescate de la Merced era quitar justamente los mercados de la Merced. Entonces nos opusimos, hubo movilizaciones y demás. Sí identificamos una violencia estructural ahí bastante frontal hacia nosotros. En esta administración yo he visto que hay intenciones de hacer, por lo menos hay escucha, pero también ha quedado a deber muchas de las autoridades que les compete. Aquí desafortunadamente el año pasado estuvo el incendio, bueno, el incendio de hace 7 años afectó como a 1,500 locales comerciales. Este incendio de diciembre pasado afectó aproximadamente 1,200, 1,100 locales, y se tuvieron que demoler de la puerta, hasta el día de hoy se tuvieron que demoler de la puerta 17 a la puerta 11 las losas que están aquí arriba. Este mercado lo construyó el ingeniero que se llama, bueno, más bien se le conoce como el gringo del Moral, Enrique del Moral se llama. Este mercado está catalogado por autor. Quien lo construyó ha hecho varias obras, entre ellas su participación en la UNAM, y gracias a eso este mercado está catalogado ante el INAH y el INBA. Por eso fue que pudimos detener que lo demolieran, porque la intención hace 7 años era que se demoliera y que se hiciera un centro comercial en este espacio. Dos pisos de estacionamiento, 2 pisos de locales comerciales y cines arriba con estacionamiento aéreo. O sea, se quería hacer un centro comercial en este mercado. Entre la lucha entre muchos compañeros pudimos detenerlo y que se tuviera que remodelar exactamente con las mismas características con las que el gringo del Moral lo construyó. Y bueno, pues eso ha dilatado ya 7 años y se han encimado ya 2 incendios. Esperamos que ya prontamente se concluya. Ahorita están avanzando rápido en la obra, pero todavía faltan muchas etapas más. Falta de la puerta 19 a la puerta 17, que eso es del incendio de hace 7 años, y falta lo que se incendió, que es de la puerta 16 a la puerta 8, lo que se incendió en el pasado 24 de diciembre. Esas son las que estamos batallando. Dime. Claro. Sí, de hecho hay un estudio muy interesante que se llama Los mercados de la Merced, un diagnóstico integral para su revitalización y para el desarrollo social y económico. Es un estudio de la UNAM que sacó con SEDECO. Lo voy a compartir abajo para nuestros amigos por si quieren verlo, y ahí habla precisamente del asunto patrimonial de este mercado. Quisiera, como para los amigos que nos escuchan, un poco entender el asunto del mercado público, es decir, ¿por qué es un mercado público? Porque no es público nada más porque esté de manera pública y la gente lo visite, sino porque pertenece también la parte estructural es un ejercicio importante al gobierno, ¿no? Por parte de la UNAM. La UNAM se pierde un poco tu comunicación, Edgar. Edgar, ¿escuchas? Edgar, no te escuchamos bien, es que se pierde tu voz, como que se robotiza. Creo que perdimos a Edgar. Pues muy interesante. Les comentaba del estudio de mercados que tiene la UNAM y SEDECO
Ojalá ahorita Edgar pueda volver a ingresar porque se nos perdió, pero ese estudio que publica la UNAM con Sedeco, pues es un estudio muy interesante, específicamente del mercado de la Merced, porque es, digamos, el mercado que Edgar conoce, aunque conoce, como ya bien ustedes vieron, la dinámica de otros mercados de la Ciudad de México. Es decir, tiene el pulso de la información y el impacto que tiene gradualmente pues este servicio que brindan los locatarios. Y hay estudios muy interesantes del impacto de la Merced en concreto y también de otros espacios de tianguis y mercados, ¿no? Hay un estudio muy interesante también que se publicó hace algunos años sobre los mercados públicos en la ciudad de Nezahualcóyotl, por ejemplo. Y, entre otras cosas, los estudios plantean en gran medida que la gente le gusta ir a esos mercados porque se siente con la confianza y sobre todo la inmediatez de encontrar pues el producto fresco, inmediato, necesario para su comida. Entonces, ese es el asunto, ¿no? A ver si podemos recuperar a este Edgar y que se pueda volver a incorporar a la conversación para que pues sigamos con esto, porque como está en el sitio, pues ustedes sabrán perfectamente que pues el movimiento del celular Sí, a los veces no nos retos. permite conectarnos. Nos perdimos, pero ya nos encontramos, Sí, Edgar. perdón, aquí estoy ya de No regreso. te preocupes. Eh, Bueno, ajá, dime. estábamos hablando del asunto. Más o menos, bueno, ahorita que está el tema de la pandemia, ¿qué tan tarde entró el gobierno? Bueno, habíamos quedado en la definición de mercado público que se perdió mucho la conversación ahí. Me gustaría que nos dieras la definición de mercado público. Y el otro asunto que me gustaría saber es, ¿entró tarde el gobierno para controlar un poco el uso de las máscaras, el uso de del gel antibacterial, o sea, proporcionar los controles necesarios para el ingreso a estos mercados públicos? ¿Y qué tanto también los propios locatarios no actuaron a tiempo o sí actuaron? No sé, no tengo el pulso, tú lo tienes mejor, no sé si nos puedes hablar al respecto. Sí, mira, quizás valga la pena primero irnos en un contexto. En la Ciudad de México hay 329 mercados, 325, entre 325 y 200 concentraciones, hay 1,420 tianguis, hay una central de abasto y 52 mercados sobre ruedas. Nos puede fallar ahí el dato en alguna precisión. El reglamento de mercados es el que nos establece, que es el 57, nos establece el concepto de mercado y principalmente, digo, a grandes rasgos, se refiere a la prestación del servicio, el mercado público, la prestación del servicio de la canasta básica. Te lo voy a, déjame buscarlo aquí, dame un segundo para leértelo. Dice, comerciantes permanentes, quienes el mercado público es el lugar o local, sea o no propiedad del Departamento del Distrito Federal, donde ocurra una diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia cuya oferta y demanda se refieran principalmente a artículos de primera necesidad. Ese es el concepto de mercado público. Mercado público es el lugar o local, donde sea o no propiedad del Distrito Federal, bueno, en ese entonces era el Distrito Federal, donde ocurra una diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia por tiempo indeterminado y en un lugar fijo que pueda considerarse como permanente. Es por un lado. Creo que es importante contextualizar el universo de lo que nosotros hemos definido como el sistema de abasto tradicional, para que lo podamos entender. ¿Sí me escuchas por ahí? Creo que sí, te escucho muy bien. ¿Verdad? Sí. Para que entendamos el universo en el que nos estamos refiriendo, hay en los puros mercados públicos hay aproximadamente 79,000 locales comerciales. Creo que eso es un tema relevante para mencionarlo. En el asunto de la pandemia, ya refiriéndonos al tema de la pandemia,
Pues creo que a todo el mundo lo agarró sin tener una noción clara de lo que nos estábamos enfrentando. Evidentemente, pues el gobierno tenía la mayor responsabilidad porque se supone que quienes están a cargo del gobierno, su obligación es prever, pero creo que aquí a nosotros nos faltó mucha previsión. En lo que se refiere a nosotros, hicimos nuestros esfuerzos de concientizar a los compañeros con lo que nos íbamos informando, pero evidentemente la pandemia nos agarró a todo el mundo fuera del lugar. Hicimos mucho diálogo, tuvimos mucho diálogo con la Secretaría de Desarrollo Económico para que se siguiera prestando el servicio. Tú viste que se definieron actividades como esenciales y no esenciales. Los mercados públicos formamos parte del servicio esencial, salvo aproximadamente 52 mercados que son especializados y que esos tuvieron que cerrar. Todos los demás son considerados tradicionales, en donde se vende canasta básica, por definirlo de alguna manera muy sencilla. Los otros son especializados en donde se venden, por ejemplo, flores, se vende ropa, se venden artículos de herrería, herramientas, especializados por algunas circunstancias, zapatos, y entonces fueron considerados como no esenciales y se tuvieron que cerrar. Salvo esos 52 más o menos que son considerados especializados, todos los demás pudieron prestar el servicio de manera normal y obviamente quitando su espacio, su pequeño anexo que también se comercializa zapatos, ropa y demás, plomería. No hubo, creo yo en mi opinión, no hubo una previsión por parte del gobierno y no hubo condiciones que nos pudieran generar salud o condiciones mínimas de higiene. Yo creo que nosotros junto con los médicos y junto con los policías o las personas que se encargan de los servicios de limpieza de la ciudad, fuimos los más expuestos al tema, a la pandemia. Y bueno, pues con las muertes que tú ya conoces, la verdad es que no tenemos todavía un censo real del número de personas que han fallecido y que siguen falleciendo a causa de la pandemia en los mercados públicos. Yo te puedo dar un ejemplo, nada más yo de gentes que conozco de mi alrededor, llevo contabilizadas 95 personas de mi alrededor, del mercado de la Merced y algunos otros mercados de aquí de alrededor, 95 personas que han fallecido, que ese es un número bastante, bastante corto respecto al número que pudiéramos dar. Creo que los primeros fallecimientos en el mes de marzo, abril y hasta mayo fueron de los mercados públicos, de las personas que se dedicaban a las actividades de comercio. Ya posteriormente, en estos últimos meses, ya junio, julio, creo que han sido personas que que empiezan a salir a esto que han denominado nueva normalidad, pero los mercados, incluso ya nosotros lo vemos que han disminuido el número de fallecimientos. En marzo, en abril, diariamente nos enterábamos de 3, 4, 5, 6 fallecimientos en algún mercado de alrededor. Había veces que hasta 10 personas fallecían al día, personas conocidas me refiero, ¿no? Independientemente Claro. de las personas que evidentemente no conocíamos. El número creo que va a ser muy difícil poderlo identificar, pero sí fue muy letal para nosotros este tema. Y al día de hoy creo que se ha disminuido. Yo he estado platicando con algunos especialistas sobre el tema de la inmunidad de rebaño. Hay todavía mucho que aprender y mucho que estudiar sobre ese respecto, pero vemos de manera empírica que en los mercados ya se encuentran seguros. Muchas personas se enfermaron, muchos fueron asintomáticos, muchos fueron enfermos no con gravedad, y ya se pudieron reincorporar a la actividad comercial. Los mercados ya están funcionando de una forma más normal, Usted, por decirlo de alguna manera. Dime. ¿Ustedes cómo están tomando las medidas? Es decir, ¿qué están haciendo para contener y para, digamos, dar la señal de cierta confianza, ¿no? Porque a veces la gente también, en gran medida por lo que se ve en los medios, ¿no? De pronto ves una nota que dice central de abastos, foco de COVID, ¿no? Y nadie quiere ir a la central de abastos. O sea, entiendo que en general, pues el mundo está expuesto, ¿no? Y que cada uno va mitigando eso de la mejor manera posible, siguiendo las instrucciones que te da, pues, plausiblemente la autoridad. Ustedes que han, y bueno, también uno le agrega un poco más, ¿no? ¿Ustedes qué medidas han tomado para mandar la señal de confianza? Sí, nosotros fuimos considerados, el mercado de la Merced, bueno, los mercados de la Merced y la central de abasto fueron considerados como zonas de alto contagio. Lo que estamos haciendo nosotros es apegar
apegarnos a los protocolos que elaboraron el gobierno de la ciudad, que es básicamente sanitizar los espacios, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial. Tú puedes venir a los mercados. El mercado de la Merced es muy complicado porque tiene 30 puertas, pero los mercados de alrededor, los más pequeños, tienen un acceso restringido. Se les checa la temperatura a las personas que ingresan, se les da gel antibacterial, la gente tiene que acceder con cubrebocas, no se está permitiendo el acceso de mujeres embarazadas o con menores de edad, con niños pequeños. Se está sanitizando los espacios, la gente ha colocado jergas con cloro, con desinfectante para que la gente pueda colocar en sus pies. Se hacen procesos de sanitización constantes. Eso es lo que estamos haciendo para poder mitigar. Evidentemente no se puede eliminar el riesgo de contagio, pero se está mitigando en la medida de lo posible para seguir prestando el servicio. La gente usa cubrebocas, aquí tú podrás ver aquí atrás de mí, las personas que están comercializando traen su cubrebocas puesto. Eso es lo que estamos haciendo para poder mitigar. Aquí te voy a presentar aquí el compañero que comercializa pollo, ahí está, con su cubrebocas. Eso es lo que se está realizando para poder brindar el servicio disminuyendo el riesgo de contagio, porque evidentemente eliminarlo, las mismas autoridades del gobierno han dicho que es imposible eliminar al 100% los riesgos de contagio, pero sí los estamos disminuyendo con estos servicios de limpieza. Claro. El día de ayer limpiamos el mercado, el estacionamiento del anexo sur, limpiamos la carpa de las personas ubicadas en la calle de Cerrada de Rosario. Se están haciendo trabajos de limpieza constantes para poder prestar el servicio lo más higiénico posible. Claro. Quisiera ir como a los comentarios de la audiencia, porque tienen unas preguntas para ti. Buenas tardes, saludos Sol, saludos Sol. Iván Paredes, saludos. Nos pregunta, ¿por qué si querían hacer atrocidades con la Merced no avisaron? La ciudadanía nos hubiéramos movilizado. La Merced no es puro mercado, es un corazón más de la Ciudad de México. Gloglob dice, volvió, genial, qué bueno que estás aquí. Saludos a todos a quienes nos ven. Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué no convocaron a la gente para que se movilizara más allá del público de la Merced? ¿Me explico? Es un poco la pregunta de Iván. Sí, fíjate que sí hubo, hace 7 años hubo un gran movimiento social. Se hicieron varias movilizaciones, varias marchas, quedaron todas documentadas. Incluso tu servidor y otros 5 compañeros más fuimos detenidos en una marcha que íbamos hacia el Zócalo. Nos detuvieron. Lo recuerdo muy bien. En la agencia 50 nos detuvieron. Sí, y hubo muchos actos de este tipo. Incluso gracias a la movilización social, en un evento que se hizo en el Museo de la Ciudad de México, junto con el gobierno de la ciudad, que estaban planteando iniciar el proyecto del rescate integral de la zona de la Merced, que, como te digo, era la intención de desaparecer todos los mercados de alrededor. Hubo una movilización importantísima de todas las plazas de alrededor, de los mercados de alrededor, y logramos detener ese proyecto. En este incendio pasado, la jefa de gobierno llegó de inmediato, y también hay que reconocer su participación inmediata y su sensibilidad, y llegó en la madrugada después de los hechos. Se apersonó, nombró al secretario de Desarrollo Económico como el enlace para la reconstrucción de toda esa zona. De inmediato se hizo el trabajo de remoción de escombros. Fue una situación diferente y hubo la sensibilidad y la intención de parte del gobierno de mandar un mensaje claro de que la Merced permanecería y de que no había la intención de destruirla, como sí se pudo entender y sentir en la administración anterior, en donde a un mes del incendio no pasaba absolutamente nada, los escombros seguían, los productos orgánicos que ya se estaban descomponiendo, era muy complicado el olor, había un foco de contagio complicado. Fueron escenarios diferentes, pero sí hubo un llamado y la gente atendió y respondió, tanto compradores. Es un corazón, como bien lo mencionan. La Merced es un mundo impresionante, dicho por Sedeco. Hay 150,000 personas diariamente en la zona de la Merced y sus alrededores, que deambulan, comercializan, viven, etcétera. Un universo de 150,000 personas, la Merced. ¿Tú tienes el registro del impacto económico de la pandemia en términos de producción, de venta? O sea, ¿qué tanto los ha impactado? ¿Tienes el dato? Pues mira, yo lo que te puedo decir
hice una revisión somera de lo que significa los mercados en la Ciudad de México, en un universo más o menos de 75,000 locales comerciales de los mercados públicos, a una venta bruta de 1,000 pesos diarios, que eso es una venta muy mínima, porque por ejemplo los polleros o los tablajeros, 1,000 pesos son 10 kilos de carne, por decirlo así. Es una venta muy baja, pero haciendo una proyección de 1,000 pesos, estamos hablando de que los mercados representan 75 millones de pesos diario. A la semana significan 525 millones de pesos de venta bruta. Mensualmente son 2,100 millones y anualmente aproximadamente serían 25,200 millones de comercialización diaria en un universo de venta, como te decía, de 1,000 pesos diarios. Nosotros los mercados públicos en los 90 abastecíamos el 85% de la canasta básica. Hoy los estudios económicos que tenemos es de que nos hemos reducido aproximadamente al 15% o 20% máximo de la comercialización de la canasta básica. Nos hemos reducido muchísimo. Comparado esto, 25,200 millones de pesos anuales contra la ANTAD. La ANTAD hace referencia a que este primer semestre vendieron, bueno, más bien han comercializado productos por 584,000 millones de pesos en estos 6 meses de este año. Nuestro universo obviamente es diametralmente diferente. Nosotros las ventas han caído, bueno, en la Merced han caído brutalmente por el asunto de los incendios y el cierre de 14 puertas por el proceso de reconstrucción. Las ventas han bajado en un 80 o un 90%. En los demás mercados, como te decía, los especializados, hay muchos que se cerraron y apenas están queriendo reincorporarse a esta nueva normalidad. Entonces ellos, pues estamos hablando de que ventas cero, ¿no? Algunos otros mercados, también la situación es muy diversa, porque hay muchos mercados en donde tienen una coordinación activa con las alcaldías y otros mercados en donde es complicado, porque también el tema legal, el marco jurídico de los mercados es muy complejo. Como verás, es un reglamento de hace varios años ya, del 57. Entonces, pero ¿por qué es complejo? ¿Por qué tiene que ser complejo? O sea, porque ¿por el marco legal? ¿Porque no hay sí, coordinación con la autoridad? ¿O porque es demasiado amplio ese marco legal que te da permiso para lo que sea? es demasiado ambiguo, hay muchas lagunas. Te voy a dar un ejemplo. El tema de la protección civil. La Secretaría General de Protección Integral de Riesgos, ellos tenían en su entendimiento que el tema de la protección civil de los mercados públicos le correspondía a las mesas directivas y a los administradores. Esa discusión se dio con el tema del incendio pasado en diciembre. Incluso tu servidor y otros compañeros más nos sentamos con la secretaria de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil y su director jurídico, y ellos estaban renuentes a que les correspondía a ellos. Nosotros tuvimos que explicarles que a ellos les correspondía por ley. La ley de la materia hace referencia a que los centros de abasto les corresponden a ellos, sumado a que este es un edificio público y los demás mercados son edificios públicos, y tuvieron que ellos reconocer que es cierto que a ellos les corresponde el tema de la protección civil, pero que evidentemente no tenían recursos, por un lado. Por el otro lado, la administración de los mercados y su funcionamiento corresponde a las alcaldías. Entonces, las 16 alcaldías tienen criterios diferentes, sumado a que tenemos un reglamento que es por decreto presidencial. En esos entonces la política de los mercados públicos era una política presidencial. Hoy, con toda la nueva construcción de la Ciudad de México y su marco jurídico, la situación cambia. Entonces hay una laguna jurídica ahí. Y por eso es que en el ámbito de responsabilidades las autoridades no quieren agarrar su responsabilidad porque es ambigua, porque no es clara o porque no hay una especificación directa de quién le corresponde qué. Entonces, en algunos lados los mercados funcionan muy bien según la forma en la que se comuniquen con sus alcaldías y también la carga de trabajo, porque, por ejemplo, en la alcaldía de Venustiano Carranza son 42 mercados que le corresponde administrar a la Venustiano Carranza, la alcaldía de Venustiano Carranza, y en Coajimalpa, por ejemplo, son 3, Magdalena Contreras son 3. Entonces, la carga de responsabilidades de los mercados públicos también es muy diferente en cada una de las alcaldías.
nada más por citar un ejemplo. Por eso es que es tan diferente. Benito Juárez tiene menos mercados y su acercamiento siempre ha sido bueno, con la comunicación con el jefe de mercados o la jefa de mercados en turno siempre es bueno, y entonces esos mercados funcionan muy bien, a diferencia de otros lados donde es complejo, como la Venustiano Carranza, como Gustavo Madero, como Iztapalapa, en donde la carga de mercados es muy diversa, muy amplia, y entonces también la responsabilidad y la comunicación a veces no es tan eficaz. Por citar un ejemplo y para poder especificar un poquito la diferencia o el universo. Sí, veo que es complejo, ¿no? Por la Sí. dinámica que estableces y por los vaivenes políticos. Nos Uh -huh. dice un comentario de Cielo Subterráneo. Edgar siempre ponderó la salud. Gracias a ello, yo pude dar aviso a mis vecinos damnificados y de la colonia Roma. Bueno, eso es para ti, Sí, un comentario. gracias. Ajá. Gracias. ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el reto que tienen que enfrentar, Edgar? Digo, hay muchos, ¿no? Pero ¿qué es lo que están visibilizando? Pues sí, mira, los retos son muy amplios. El tema de la infraestructura de los mercados, el presupuesto para los mercados, como tú mencionabas hace un rato, el tema de la infraestructura, esta lucha de la reconstrucción o las infraestructuras ha sido desde hace mucho tiempo. En el año 2010, para ser exacto, se logró que por primera vez se etiquetara presupuesto para la reconstrucción de un mercado. Siempre, tú sabes que toda política pública tiene que venir aparejada con presupuesto, si no es ineficaz e inoperante, y es pura falacia. Sí, sí. Entonces, se luchó en ese entonces con la Asamblea Legislativa para que pudiera etiquetarse presupuesto para reconstrucción. El primer mercado que tuvo presupuesto específico para reconstrucción fue el mercado de carnes en Merced Nave Menor, y se logró porque ese mercado se estaba partiendo en dos literalmente, estaba teniendo un hundimiento diferencial y se logró que se pudiera etiquetar presupuesto. Después, el segundo año se logró presupuesto para el mercado Merced Comidas y de ahí para otros mercados más, en Tlacotal y diversos mercados. Pero el asunto es que se pueda lograr presupuesto como política pública, año con año se puedan estar rehabilitando. En este año, el gobierno de la Ciudad de México se metió a fondo, la verdad es que hay que reconocerlo también, y se metieron a atender la infraestructura eléctrica e hidráulica de aproximadamente 50 mercados. Entonces, creo que la infraestructura es un reto para que los mercados puedan subsistir. El sistema de abasto tradicional es fundamental en el país. Si tú te das cuenta en las tragedias como la pandemia y el sismo del 2017, los mercados siguieron prestando el servicio porque los circuitos de comercialización son muy cortos. Como tú lo dijiste al inicio, los pequeños productores llegan a los mercados y abastecen de sus huertos de traspatio, de sus pequeños solares, de sus pequeños huertos, pueden abastecer y por eso es que los mercados siempre tienen productos frescos y de calidad. Entonces creo que necesitamos primero entender que una política pública que atienda el sistema de abasto tradicional es fundamental. El tema de protección civil, nosotros hemos estado empujando ese tema. Tú ahorita en mi semblanza leíste que formé parte de la comisión, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Población. El diputado presidente de la Comisión de Población fue muy sensible al tema. Yo le redacté una iniciativa que quedó pendiente, ya no se pudo poder llevar a cabo el proceso legislativo, pero la iniciativa va en el sentido de que a nivel federal se obligue a los gobernantes a que se implementen programas internos de protección civil en todos los mercados, porque lo que vivimos en la Ciudad de México, los incendios en la Ciudad de México no es privativo de la Ciudad de México, se incendian mercados en todo el país. Sí, se incendió uno en Oaxaca, se incendió un mercado. Recientemente. Sí, es importante entender que el sistema de abasto tradicional requiere leyes precisas y claras que le ayuden a su persistencia, a su subsistencia. Entonces, en materia de protección civil también tenemos un reto. Aquí, recientemente, el Congreso de la Ciudad, el presidente de la Comisión de Abasto, presentó una iniciativa también en ese sentido, de dejar muy claro el tema de la protección civil y que a quién le corresponde poder hacer la revisión de los planes y de los programas de protección civil. También el tema de la corrupción. En la ambigüedad suceden muchas circunstancias y es privativo, bueno, más bien no es privativo de un lugar en particular, sino que sucede en toda la ciudad. El tema de la corrupción, los verificadores, los supervisores, se presta justamente en esa ambigüedad y en el desconocimiento de la ley y en la falta de claridad en
el marco jurídico que nos regula. Tenemos un reglamento, hay lineamientos, hay criterios, hay circulares, entonces no hay un marco normativo que pueda homologar los criterios, y en ese sentido en cada alcaldía la corrupción es diferente en función de quién defienda y en función de cómo se dejen y en función del gobernante en turno. También nos Claro, o falta... sea, tiene que ver con, perdón, Dime, con un dime. asunto de voluntarismo. Es un asunto de Así es, voluntarismo político a así veces. es, así es. Yo a lo mejor te voy a hacer una pregunta que es muy absurda, pero la quiero hacer. Eh, Dime, dime. por las ventas que ustedes tienen, los mercados tienen muchísimas ventas. ¿Quién administra ese presupuesto? Ustedes no lo pueden administrar y decir, a ver, este recurso se destina para esto, esto para esto, esto para acá. O sea, no hay un comité de supervisión o específicamente depende de una autoridad central. Tienen que esperar a que el recurso, es como estas casas de autogenerados que de pronto tenían talleres y recursos y se los enviaban a la autoridad central de la delegación y ella después lo reetiquetaba mientras pues le daba un llegue para otra cosa que fuera pues de la propia administración, pero no para lo específico del mercado. ¿Eso ocurre también en el mercado? Ese es un tema importante. Los mercados públicos reciben presupuesto por dos vías, ya sea a través del etiquetado por el Congreso de la Ciudad, que a veces se diluye, porque entonces dicen 200 millones, el último presupuesto, 200 millones para mercados, pero no se especifica para utilizarse en qué. Entonces hay quien compra vehículos para la unidad territorial y dice, no, es que yo los uso para los mercados porque voy y superviso, o compran computadoras, etcétera. Y la otra vía es los autogenerados. Pero quien asigna ese dinero es la delegación. El Congreso de la Ciudad, a través del presupuesto, el presupuesto de egresos de la Ciudad de México anualmente, Sí. y lo trasladan a las alcaldías, y la alcaldía es quien se encarga de administrarlo. Esa es una vía. O sea, un funcionario de la alcaldía. Así es, esa es una vía. La otra vía es el presupuesto que se recopila a través de los autogenerados, que son los baños, los sanitarios, los estacionamientos y alguna otra actividad que se realiza. Hay algunos mercados que tienen salones de usos múltiples y a veces los alquilan para llevar a cabo ahí alguna reunión o situaciones de ese tipo, y de ahí se generan recursos autogenerados. Aquí la situación es muy diferente porque hay mercados en los que sí se administran adecuadamente y la mesa directiva tiene el manejo de esos recursos, y hay otros mercados en los que no. Somos 329. Yo no tengo el dato de cuáles mercados sí tienen una mesa directiva funcionando porque tampoco hay un censo actualizado en ese sentido en donde se maneje el recurso autogenerado. Por ejemplo, el mercado de comidas, el Merced Comidas, de aquí de la zona de la Merced, su mesa directiva es la que se encarga de los recursos autogenerados, y ellos mismos tienen una información periódica de cómo le dan mantenimiento a su mercado para mejoras menores. Esos presupuestos autogenerados son para mejoras menores. Una lámpara, una lámina, una coladera, el cambio de algún cableado eléctrico. Recientemente, la semana pasada, le dieron mantenimiento a su instalación de gas. Todo eso lo hacen con sus recursos autogenerados. Las mejoras mayores corresponden a presupuestos ya que asigna el gobierno de la ciudad, como por ejemplo aquí con el proceso de la reconstrucción de la Merced, que se tiene que hacer con presupuesto federal o de la ciudad. Así es como se manejan los recursos en los mercados. Que finalmente es el recurso que ustedes mismos generan, pues, finalmente, o sea. Así es. O sea, se nosotros reasigna. Pagamos, sí, nosotros pagamos uso de suelo, pagamos derechos. Cada local en los mercados públicos, cada puesto, tiene que pagar mensualmente a la tesorería los derechos por el uso del espacio. Nosotros somos usufructuarios. Entonces, como usufructuario, nosotros prestamos el servicio público del mercado y a través de una concesión, que es una concesión administrativa, y nosotros pagamos a la tesorería derechos. Se supone, en teoría, que ese recurso se tiene que regresar al mercado para que se siga prestando el servicio, se siga prestando en condiciones de calidad. No necesariamente es así. Sí, porque pues depende, como decías, del voluntarismo, ¿no? O sea, la voluntad del funcionario en turno, la presión que puedan ejercer en el Congreso para que se asigne el recurso. Es decir, finalmente entra la política en algo que
tiene que ver con un bien económico, ¿no? Sí. Sara Mejía nos dice un saludo a Edgar, ante todo, luchador incansable por la Merced. Ahí Gracias, está, Sarita, un gracias, saludo gracias. de Sara. Una pregunta que también me brinca, porque la han venido realizando, es, sé que al interior de los mercados hay asociaciones civiles, ¿no? Hay muchas asociaciones civiles. ¿Qué tan coordinadas están? ¿Hay buena relación entre ustedes? ¿Y cómo es la relación con el gobierno de la ciudad, por ejemplo? Sí, hay un ejercicio de comunicación, obviamente como en todos lados y como todas las relaciones humanas son complejas, pero hay un ejercicio de comunicación y de diálogo entre las diferentes asociaciones. Se han establecido varios movimientos. Recientemente, el año pasado, hubo un movimiento que se denominó Movimiento Amplio de Mercados, porque se presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad que afectaba a los mercados públicos, una iniciativa de ley para crear un marco jurídico para los mercados. Entonces, nos aglomeramos todos los mercados, ahí participamos, podría decir que los 329 mercados nos sumamos. Hay una buena comunicación. Obviamente hay diferentes pensamientos y diferentes opiniones, ponernos de acuerdo no siempre es sencillo, pero hay bastante diálogo. Hemos entendido que necesitamos unirnos y cuestionarnos, porque los embates que hemos tenido, te digo, la violencia estructural por parte del gobierno ha sido fuerte, que nos ha obligado a cuestionarnos. Realmente, en un sentido de supervivencia y subsistencia, hemos entendido que unidos somos más fuertes y que podemos ir en los puntos de coincidencia. A lo mejor no todas las cosas coincidimos, pero encontrar nuestros puntos de coincidencia para que el servicio la prestación del servicio del mercado público se pueda seguir dando. Y ya para ir cerrando la conversación, ¿por qué son importantes los mercados públicos? Los mercados públicos se construyeron en los ¿Por qué no 50 privados, pues? O sea, eso es como... Sí, para allá voy. Los mercados públicos se construyeron en los 50 como un mecanismo para la distribución de la canasta básica. Y se fueron convirtiendo en una escalera para subir en el estrato social. Tu servidor soy un ejemplo de esa situación. Mis abuelos eran comerciantes de vía pública. Ellos fueron de los primeros, mis abuelos tanto maternos como paternos, y los abuelos de mi esposa también, fueron comerciantes en vía pública que pudieron entrar a este mercado y tener un patrimonio, y construyeron un patrimonio gracias a su trabajo y su esfuerzo, que le pudieron transmitir a sus hijos, en este caso mis padres. Ellos nos mostraron la posibilidad de seguir trabajando, y aparte el asunto de poder estudiar. En los mercados públicos nos hemos convertido en una escalera para poder subir en el estrato social. Aparte de que se realiza la economía social, nosotros somos parte fundamental de la economía social. Creo que ese es un concepto que tenemos que seguir construyendo y explicándole a la ciudad. Nosotros somos prestadores de un servicio social. El abasto alimentario, la soberanía alimentaria son un tema de seguridad nacional, y los mercados formamos parte de ese sistema de abasto tradicional. La central de abasto somos fundamentales en la prestación del servicio. A diferencia de los centros comerciales, como tú has visto, la especulación en los centros comerciales se da de una forma bastante complicada. Tú puedes encontrar un producto en los mercados públicos. Hemos hecho un ejercicio de comparación en donde tú puedes encontrar un kilo de manzanas en los mercados públicos en 10 o 15 pesos, y en un centro comercial cuesta esa misma calidad, ese mismo producto puede costar entre 50, 60 o 80 pesos. El gran acaparador, los grandes cupos de alimentos, como los conocen el gobierno de la ciudad, nos colocarían en una situación compleja. Si los mercados no sobreviven, los mercados nos volvemos una especie de regulador de los precios. La central de abasto es un regulador de los precios de la canasta básica. Si los mercados no sobrevivimos, los grandes cupos de alimentos, que son los centros comerciales, podrán especular con los alimentos de la forma en la que quieran. Entonces, esa es la parte en la que nosotros formamos el eslabón, el engrane entre la sociedad y los pequeños productores o el campo en general, para que los productos se puedan conseguir con calidad y precio. Y creo que el gobierno de la ciudad, el gobierno del país, debe de entender
que nosotros somos ese eslabón, y se vio con la pandemia y se vio con los sismos, ese eslabón en el que la sociedad puede seguir teniendo productos de calidad a un precio competitivo, que la gente puede venir a los mercados públicos y pueden encontrar todos los precios y todas las calidades, a diferencia de los centros comerciales. Incluso el crédito a la palabra, la central de abasto y los mercados, somos ese eslabón de crédito que se da a la palabra para que podamos seguir transitando. Ahorita con la pandemia, muchos pequeños comerciantes o taqueros o restauranteros que no tienen para poder reiniciar sus actividades comerciales, se están apalancando con créditos pequeños que se les están dando en los mismos mercados o en la central de abasto. Créditos de 2, 3 mil, 4 mil pesos que se dan a la palabra porque ya tienen años llevando a cabo el comercio. Son clientes, por decirlo de alguna manera coloquial, son clientes de los comerciantes, de los mercados y de la central. Entonces Sí, les dan ese crédito para que puedan seguir funcionando. Eso es sorprendente, porque el crédito a la palabra, o sea, a mí lo que me sorprende es que no hay contratos ahí de venta, de compraventa, hablo de cargas mayores, y se los dan a la palabra, y hay una transacción ahí, un acuerdo entre hombres libres, digamos, que deciden comprometerse a pagar y a vender el producto, ¿no? Y ya para cerrar... Perdón, nada más quiero puntualizar algo. Hablábamos con el secretario de Desarrollo Económico que los créditos de 10 mil o de 25 mil pesos no nos servían para absolutamente nada, porque un comercializador de una bodega en la central de abasto puede darle ese mismo crédito de 25 mil pesos a 20 o 30 o a 40 personas, y si lo multiplicas por los más de 4 mil bodegueros que hay en la central de abasto, te das cuenta que eso es nada. El gobierno de la Ciudad de México realmente se quedó muy corto en el apalancamiento para la reestructuración o la rehabilitación de los mercados o de los pequeños comercios. Claro. Para cerrar, nos escribe Cielo nuevamente: los ciudadanos estamos muy a gusto realizando nuestras compras en los mercados. Es nuestro comercio local. No queremos más supermercados que encarecen el producto, y termina con las redes de mercado de barrio. Gracias por tomarlo en cuenta. Felicitaciones. Pues ahí está, Edgar, el asunto. Hay mucho camino por recorrer, y pues yo te agradezco muchísimo esta conversación. En verdad, sabes muchísimo del tema, y nos daría para otro programa o varios, porque creo que tienes el pulso, pues lo has vivido, y siempre son siempre son muy enriquecedoras estas conversaciones, ¿no? Y también como decirle al auditorio, pues cómo está la situación de los mercados, ¿no? Y que pues los locatarios están haciendo lo que les corresponde para tratar de que volvamos a una nueva normalidad y que podamos hacer las compras necesarias para nuestro consumo. Te agradezco mucho la plática, Edgar. Estamos pendientes para pues cualquier otra conversación que pueda darse respecto a los mercados en específico. Y pues a toda la audiencia del Oriente también les agradecemos su presencia. Les recordamos que nos vemos como siempre todos los miércoles a la 1:30, hablando sobre temas no necesariamente de la agenda, sino de todo lo que puede ocurrir y nos afecta. El siguiente tema va a estar muy interesante, porque no se lo pierdan, escúchenlo, los va a tener pendiente, ¿no? Nos conviene a todos. Per, antes de irnos, yo quisiera cerrar diciéndote que poder invitar a la gente a que venga a la Merced. Hoy está cerrado el metro Merced, pero pueden llegar por el metro Candelaria, o pueden llegar por el Metrobús Merced, o por el Metrobús Circunvalación, por el Metrobús Sonora. Pueden llegar, hay muchas formas de comercializar, los paraderos de Candelaria, hay muchas formas de llegar aquí a la Merced. Necesitamos que venga la gente. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder seguir comercializando. Pedirte que nos ayudes con tu audiencia, que por decirlo también es mucha. Pedirles que vengan y que compren en la Merced. Van a encontrar productos de calidad, frescos, a muy buen precio. Claro que sí, ahí está. Y nada más por último, un comentario que llegó de Tere Gutiérrez. Edgar, siempre es un placer escucharte. Toda la experiencia y trabajo que haces se refleja en tus participaciones. Gracias y felicidades. Pues ahí está, estimado Edgar. Gracias. Te lo agradezco, y bueno, ahí está la invitación a nuestros amigos para que vayan a la Merced y a los demás mercados para que puedan abastecerse como es debido. Un abrazo a toda la audiencia del Oriente, un abrazo, Edgar, y nos vemos pronto.